Nos está acompañando el doctor Celestino Corrales, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. El doctor nos va a acompañar con la conferencia. Para este momento vamos a hacer la apertura de una vez del evento. No vamos a seguirnos por cuestión de tiempos para que alcancen a tener sus espacios con sus recesos. Entonces le damos la bienvenida al doctor al doctor Celestino Corrales. Es especialista en floricultura y producción de hierbas aromáticas, curso de formación exportadora, auditor interno del sistema de gestión ambiental, experiencia laboral como jefe de producción en la empresa de flores de Funza, jefe de producción floral limitada, director técnico Yamani Flores SACI, director técnico y comercial de Amerflow SA. Doctor, le damos la bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en la Corporación Universitaria Republicana y pues le doy espacio en la conferencia para que nos demuestre sus experticias en el proceso. Bienvenido. Muy buenas noches. Pues muchachos, no sé si tengan a bien de pronto que se acerquen más hacia las filas de adelante, como para que nos sintamos un poquito más en familia. Pues en primer lugar me quiero nuevamente presentar. Mi nombre es Celestino Corrales, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, especialista, como lo dijo la señora decana, en floricultura y producción de hierbas aromáticas. Tengo especialización en auditorías internas en sistemas de gestión ambiental y tengo algunos cursos de formación exportadora. Pues en primer lugar quiero agradecer inmensamente la invitación pues que en manos del profesor Manuel quiso hacerme extensiva y pues gracias a Dios estamos aquí presentes. Pues muchachos, básicamente inicio la conferencia diciéndoles que yo no soy un conferencista, no soy un profesor, me gusta la docencia, pero hoy me desempeño más como empresario, me desempeño como técnico y de alguna manera pues quiero contarles mi experiencia y que de alguna manera titula mi presentación, que es Persiguiendo un Sueño. Básicamente todo el recorrido que he tenido que hacer para lograr consolidar un sueño empresarial. Pues digamos que un formato como tal no tengo. Me gustaría que de alguna manera mis experiencias, mi oportunidad de vida, pues dejen ustedes inquietudes, dejen semillitas y que en algo pueda yo servir y mis experiencias les pueda servir para sus proyectos de vida y para lo que les viene de aquí en adelante como profesionales. Pues en primer lugar, yo quiero hacerles una invitación y es básicamente a creer en nuestro país. Uno no puede ser emprendedor, no puede tener un sueño de emprendimiento si no cree en su país, si no cree en su nación, si no cree en sí mismo. Creo que ahí arrancó todo en este proceso que ha sido mi vida. Yo decidí ser emprendedor a los 15 años, hoy tengo 40 y creo que sigo persiguiendo ese sueño. Voy a contarles un poquito, no sé si me ayudas con la siguiente. ¿Qué sabemos del negocio de las flores? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué conocemos? Economías que se han posicionado a nivel de el ejercicio como tal, y pues me siento muy agradado como estudiante de Derecho y en esta materia que es comercial para venir a acompañarlo a usted, doctor, y recoger toda su muy buena experiencia para
poner en práctica en el futuro. Muchísimas gracias. Jesús, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte frente al negocio de la floricultura o somos neófitos en el tema? No conocemos el tema. Bueno, ¿me regalas la siguiente, por favor? La floricultura. Básicamente, pareciera que es un negocio relativamente nuevo en Colombia y no lo es. Gracias a unos estudios de un ingeniero agrónomo norteamericano, que si no estoy mal, se llamaba David Cheever, él, por cosas del azar, encontró que la sabana de Bogotá reunía una serie de condiciones ideales para la producción de flores. Esos estudios de alguna manera se hicieron públicos y de ahí surgieron una serie de iniciativas empresariales enfocados a producir rosas y claveles para el mercado norteamericano. Estamos hablando ya de más de 50 años de tradición. Ya hay empresas en la sabana de Bogotá que están cumpliendo este año 50 años de haber sido fundadas y de lleno en este negocio. Básicamente, ¿dónde está concentrada la producción de flores en Colombia? La sabana de Bogotá, aunque tiene sus días contados, pues básicamente todos sabemos que lo que hoy son suelos fértiles desafortunadamente se van a convertir en concreto tarde o temprano. La sabana de Bogotá es uno de los suelos más fértiles de Colombia, no sé si lo sabemos, junto con el Valle del Cauca y el Valle del Sinú. ¿Dónde hay más cultivos de flores? En Antioquia, sobre todo en la zona de Río Negro y últimamente en Boyacá. ¿Cuáles son los países destinos? Pues este fue un negocio que básicamente nació para exportar, ¿sí? Inicialmente los Estados Unidos, y hoy sigue siendo nuestro principal cliente aliado. El 85% de la producción de flores colombianas está destinada a los Estados Unidos. Rusia, España, Inglaterra, Canadá, Holanda, Japón, China, países árabes, Brasil, Panamá. Las flores colombianas, al igual que el café colombiano, prácticamente ya se conoce con denominación de origen. Es decir, un extranjero desconoce muchas cosas de nuestro país, pero nos identifica con el Juan Valdés, ¿sí? De alguna manera, con las flores pasa lo mismo. Las flores colombianas y las flores ecuatorianas son muy apetecidas en el mercado. Las principales especies de flores cultivadas en Colombia es la rosa, el clavel, el mini clavel, la estroemeria, los pompones y los lirios, aunque hay 35 especies más. De hecho, está creciendo mucho el mercado de flores exóticas, flores que se producen en la zona cafetera sobre todo y que están gustando sobre todo en mercados tropicales. Las principales fiestas de exportación es el San Valentín, que equivale a el Día de Amor y Amistad acá, San Valentín en los Estados Unidos, el Día de Navidad, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, la temporada de otoño, el Día de Acción de Gracias, Obon no Hikan en Japón, entre muchas más. Ahí solo enumero algunas de las fiestas más importantes de este negocio. De alguna manera, cuando insisto, porque de pronto no van a entender un poco lo que estoy explicando, lo que quiero es contarles mi experiencia de vida, ¿sí? Que ha estado llena de altibajos, ¿sí? Y en términos florales, así como he tenido pétalos, he tenido espinas, ¿sí? Pero eso no debe ser limitante nunca para de alguna manera reprimir ese deseo de emprendimiento. Si algo necesita Colombia, es de alguna manera que la gente crea en su país, que la gente le apueste a hacer empresa, porque de alguna manera al crear empresa, el impacto social se convierte en el mejor activo que uno logra después de todo este proceso de emprendimiento. ¿Me regresas la imagen anterior? Bueno, las flores, básicamente partamos de un principio, son un bien de lujo, no un bien de consumo. ¿Qué diferencia tiene un bien de lujo y un bien de consumo? ¿Alguien me puede decir?
¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? A través de un ejemplo, ¿quién me podría diferenciar un bien de lujo a un bien de consumo? ¿Cómo? Un bien de consumo es pues algo que se debe consumir. De consumo, digamos la comida, Sí. El de lujo puede ser una joya, algo de ver, o sea, la ropa. ¿Correcto? ¿Tu nombre es? Eliana. Eliana, estás en lo cierto. ¿Sí? Cuando uno busca exportar, tiene que tener claro esa primera diferencia, y más en este negocio. Un bien de consumo, ¿sí? Un bien de consumo, como tú lo dices, yo me puedo dedicar a producir papa, eso es un bien de consumo, ¿sí? Puedo dedicarme a producir lácteos, eso es un bien de consumo, de primera necesidad. Los bienes de consumo pues tienen una particularidad, y es que así uno esté en una situación económica complicada, pues no se va a negar un bien de consumo, porque está en juego la supervivencia. Un bien de lujo, un celular, una chaqueta, unos zapatos, un carro, unas flores. ¿Sí? ¿Quién compra flores? Pues básicamente quien tiene el poder adquisitivo para hacerlo, después de haber cubierto sus primeras necesidades. Eso es lo primero en lo cual uno no debe fallar cuando direcciona su negocio. ¿Sí? El negocio de las flores en Colombia nació para un grupo especial de compradores, gente con poder adquisitivo. ¿Sí? Por eso en los años 60 se sembraron flores para exportar. Nunca se empezó un mercado colombiano, aunque eso está cambiando. Y más adelante les hablaré del tema. ¿Me regalas la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno. Un buen día salí del colegio. Un buen día decidí estudiar en la universidad. Terminé la carrera que siempre he amado, la ingeniería agronómica. Me encanta el campo. Creo que sin campo no hay futuro, sin productores no hay futuro, sin campesinos no hay futuro. Por cosas del destino, terminé haciendo mi pasantía en una empresa de flores, Flores de Funza S.A., y me encontré con un desarrollo agroempresarial que jamás pensé encontrar en mi país. Yo venía acostumbrado a un campo abandonado, subdesarrollado, desorganizado, abandonado, sin garantías de ningún tipo, que hoy eso no ha cambiado, ¿sí? Y me encontré con un sistema de producción agrícola altamente tecnificado, ¿sí? Con maquinaria de última tecnología, con investigación, con una producción completamente intensiva, y me llamó la atención. Y de alguna manera empecé a enlazar ese deseo de crear empresa, y empecé de alguna manera a crear hacia qué destino iba a organizar mi empresa. Y ese destino era finalmente apostarle algún día a hacer lo que en ese momento mis jefes o mis empleadores hacían. Obviamente me encontré con la primera dificultad: recursos, ¿sí? ¿Cómo hacer lo mismo que ellos hacen con menos recursos? ¿Sí? Bueno, digamos que eso ha sido un largo camino. Pasé por dos de las compañías más importantes de exportación de flores en la sabana de Bogotá. De ellos, obviamente, agradezco y aprendí muchísimo. Un buen día me fui a trabajar con otra compañía de otro nivel, donde pues todo hay que hacerlo con las uñas, pero eso le enseña a uno tener los dos matices, tener los dos extremos, pasar por una multinacional donde simplemente uno pide y todo se lo dan, porque hay los recursos suficientes, ¿sí? Y llegar a una empresa que hace lo mismo, pero hay que priorizar, ¿sí? Hay que ser eficientes, hay que contabilizar hasta el último centavo, ¿sí? Todos los días uno está pensando en hacer eficiente hasta el último centavo. Pues le da a uno ópticas, ¿sí? Y le dan dando a uno herramientas para ir perfilando lo que uno quiere construir. En eso pues me pasé más de 15 años de mi vida, y un buen día decidí, junto con otros empresarios, junto con otros socios, crear Anfleur. Anfleur es hoy una compañía exportadora de flores, pues
un nombre en francés que traduce básicamente flor del alma. ¿Por qué flor del alma? Porque pues realmente hacer empresa en Colombia le toca a uno poner el alma porque no es nada fácil, y es de alguna manera lo que quiero describir acá. Pues digamos que desafortunadamente en la universidad a uno le enseñan a ser buen empleado, pero la formación emprendedora es muy limitada, ¿sí? Le enseñan a uno a hacer caso, ¿sí? Y de alguna manera querer soñar en grande, pues no es fácil, ¿sí? Cuando arrancamos con este proyecto, pues uno quiere ir a la fija, ¿no? Entonces, formación exportadora, Proexport en su momento, Ministerio de Comercio Exterior, todas las relaciones posibles, ruedas de negocios, y todo parece relativamente sencillo, pero cuando se lleva eso a la práctica, pues empiezan las dificultades. Constituimos una empresa, Amfleo, le conseguimos unos clientes, nos asociamos con extranjeros, tuvimos una socia rusa que conocía el mercado internacional europeo al detalle, y después les contaré en qué terminó todo eso. Arrancamos, ¿sí? Primera gran limitante: el colombiano no cree en el colombiano. Cuando quisimos ir a comprar producto para comercializar en el exterior, nos encontramos con que aún ni con el dinero en la mano te venden flores, ¿sí? El empresario colombiano dice: no, mi empresa ya tiene un renombre, lo tiene con comerciantes en Londres, con comerciantes en Miami, con comerciantes en Tokio, pero venderle a un colombiano, eso de alguna manera como que baja mi ranking, ¿sí? Y uno se encuentra con que esos clientes en el exterior compran el producto colombiano con pago a 90 días. Nosotros ofrecíamos un pago anticipado y no nos vendían la flor, ¿sí? Y de alguna manera, ¿usted quién es? ¿Sí? ¿Hijo de qué senador? ¿Hijo de qué ministro? ¿Sí? ¿Hijo de qué empresario conocido? Primer gran barrera, ¿sí? Pensábamos que con el dinero se abrían puertas. Era simplemente ser competitivo en precios y tener la posibilidad de pagar el producto y ya. Sencillamente íbamos a tener cajas de flores por montones. Falso, ¿sí? Primer gran obstáculo. En ese momento tuvimos que direccionar la empresa hacia realmente quiénes pueden ser nuestros potenciales proveedores de flores. ¿Me ayudas por favor con una fotico que viene adelante? Aquí pueden ver, perdón, esto es un cultivo de claveles, de pronto para los que no han tenido la oportunidad. En la sabana de Bogotá vemos plásticos por todas partes. Cuando salimos del aeropuerto El Dorado, pues lo que uno ve desde el aire son plásticos, 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 plásticos. El 95% de esos plásticos son construcciones de invernaderos para producciones de flores. Ya les di la razón. Desde los años 60, por una investigación, se estableció que la tierra, la sabana de Bogotá, era la de mayor potencial para producción de ornamentales tal vez en el mundo. Y ahí se llenó la sabana de Bogotá de plástico. Esto es un cultivo de claveles. Todo requiere invernadero. Esto es un cultivo de rosas. Regalas el siguiente, por favor. Este es un cultivo de pompones. Siguiente, por favor. Este es un cultivo de lirios. Siguiente, por favor. Así, básicamente, exportamos las flores. Estos son ramos de rosas por 25 tallos. Aquí vemos ya cómo se hidrata la flor con el equipo de trabajo en un San Valentín, y así se exportan las cajas. Estas cajas van por 8 ramos, cada ramo por 25 tallos, cada caja por 200 tallos. Así se exporta. ¿Por qué por 25? Buena pregunta.
Esa es una muy buena pregunta que me costó muchos años entenderla, ¿sí? Si ustedes se fijan en la fotografía, ¿cuántas flores pueden ver ahí? 12. Eso es lo que nosotros llamamos el primer piso, ¿sí? Debajo de esas 12 flores, perdón, hay otro piso de 12 flores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué un piso sobre el otro? Pues básicamente para reducir volumen, porque las flores se exportan, se transportan vía aérea, entre más volumen más costo, ¿sí? Y de alguna manera eso es como un juego de Tetris, ¿sí? Yo busco que en esta cajita, que ya tiene unas medidas estándar, quepan 8 ramos, ¿sí? Y que sin que se dañen, porque estamos hablando de un producto perecedero. Y que en cada ramo, que ya casi que tiene unas medidas estándar, me quepan las 25 flores. ¿Pero por qué 25? Dice el profesor Manuel, y una pregunta capciosa. Cuando se desarrolló este negocio, ¿sí? El floricultor colombiano, estoy hablando hace 40 años atrás, cuando este negocio era muy rentable, ¿sí? Se daba el lujo de encimarle por ramo una flor al cliente final, ¿sí? Esa era la flor 25. Y básicamente lo que decía era, si en el transporte cualquier tallo se le llega a afectar, o llega a ser golpeado, o le llega demasiado abierto, o le encuentra algún imperfecto, le doy una encima. Y eso quedó estandarizado así, no ha cambiado. Por eso digo que es una pregunta capciosa, ¿sí? Yo no la supe sino después de mucho tiempo. Bueno, retomamos. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Don Alfonso Espitia se llama de la foto, ¿sí? Empezamos a buscar una población. Nos dimos cuenta que conseguir producto con los que siempre habían hecho la tarea y que tenían ya un nivel de comercialización y de clientes demasiado alto, iba a ser muy difícil así les pagáramos la flor un mes antes. Les cuento una anécdota con una empresa cualquiera, por no dar el nombre acá, ¿sí? Quisimos comprarles producto para exportar a Rusia. Nos hicieron consignarles $10.000 un mes antes de despachar el producto. Un mes antes, ¿sí? El día que había que enviar el despacho, nos salieron con la mitad de la flor, ¿sí? Y la mitad de la flor que nos entregaron no eran los colores que nosotros habíamos pedido, ni en las variedades que habíamos pedido, ni en las características que habíamos pedido. Y obviamente cuando yo me salí de casillas, porque ya uno para transportar esa flor debe haber hecho una reserva aérea, debe haber pagado un flete, etcétera, etcétera, pues simplemente la respuesta es que usted no es nuestro cliente principal, ¿sí? Usted es un cliente nuevo, usted no va a manejar sino el 1% de nuestra producción, no es prioritario cumplirle, pero en su momento debieran haberlo dicho antes de consignar los $10.000, ¿sí? La creación de empresa, la creación de una idea, ¿sí? Debe obedecer a la respuesta de una problemática. Es una de las grandes conclusiones a las que he llegado. Cuando ustedes quieran crear una empresa, piensen en que esa empresa debe resolver un problema, ¿sí? Si la empresa no va a resolver un problema que existe en la sociedad, en una comunidad, lo que sea, no va a ser una empresa viable, ¿sí? ¿Por qué la foto? Les voy a contar la anécdota de don Alfonso Espitia. Don Alfonso Espitia es un campesino boyacense que vive en el municipio de Serinza, Boyacá. Un buen día, él se cansó de producir papa, se cansó de producir de cacharrear con el ganado, de cacharrear con el maíz, todo le daba quiebras. Y alguien le dijo, lo único que sé que en el campo a plata es sembrar flores de exportación. Y él, ni corto ni perezoso, sembró rosas. Ese es el cultivo de él. Pero no tenía ni idea en qué se había metido. Ni idea, ¿sí? Y como pasa en este país, pues obviamente el señor solicitó un crédito al Banco Agrario, ¿sí? Se lo dieron con incentivos porque iba a hacer infraestructura de invernaderos, iba a hacer infraestructura de riego, iba a comprar plantas mejoradas, pero no sabían qué se había metido. Sabía que se habían endeudado en 50 millones de pesos y que había hipotecado su finca, ¿sí? Y nos encontramos con que ese no era el único caso, ¿sí?
Apareció al lado de don Alfonso Espitia, don Segundo Celio, al lado de don Segundo Celio, don Agustín Dalos, al lado de don Agustín Dalos, surgió un resto de población que se habían metido en un negocio que no conocían, ¿sí? Que yo después de 18 años todavía no conozco, ¿sí? Que nació para exportar, que nadie les explicó cómo debían sembrar, cómo debían manejar sus plantas, y mucho menos a quién venderle. Y cuando nosotros llegamos a esa población, estaban botando su producción, ¿sí? Ahí arranca realmente nuestra idea de negocio. Nos dimos cuenta que no era buscando al que lo tenía todo, como íbamos a suplir nuestras necesidades de producto. Es más, me devuelvo en el tiempo. En la finca con la que yo trabajé antes de crear Anfleo, irónicamente disponíamos de producto suficiente, pero no de clientes, ¿sí? Y yo le insistí mucho a los dueños en la creación de una comercializadora internacional, pero pues es difícil cuando uno está perdiendo mucho dinero decirle que la solución es seguir invirtiendo. Es una decisión muy difícil. Hay un empresario acaba con su empresa o decide endeudarse. Si tenía el agua acá, decidir tenerla acá, ¿sí? Él en ese momento decidió acabar su empresa, una empresa que fácilmente valía $2 millones. La acabó y no le dieron ni la cuarta parte. En ese momento nuestro problema no era producto, teníamos de sobra. Nuestro problema era mercadeo, nuestro problema era clientes, nuestro problema era comercialización internacional. Esa empresa se acabó, yo seguí en mi cuento, seguí en mi idea empresarial, creamos Anfleo y resulta que surgieron clientes. Los pocos a los que yo le atendía antes, más los que conocía nuestra socia rusa, que fácilmente eran más de 35 regados por todo el mundo, pedían y pedían y pedían y pedían y pedían y no era producto. Y los empresarios colombianos que lo tenían, ni con el dinero en la mano, no lo soltaban. Entonces había que buscar a una población, insisto, que realmente necesitara de alguien como nosotros. Y esa población fueron ellos. Con ellos empezamos, hace ya 6 años. ¿Sí? Obviamente transformar una mentalidad es muy difícil. Las flores hay que cortarlas todos los días. No importa que sea 24, no importa que sea primero, no importa que sea Viernes Santo, hay que cortar las flores todos los días. O si no, exceden su apertura y no resisten el proceso de transporte al país destino. Díganle a don Alfonso Espitia que un día festivo en Cerinza, donde él estaba acostumbrado pues a tomarse sus polas con sus compadres y eso, él todavía me reprocha porque lo he hecho trabajar un 1 de enero, lo he hecho trabajar un Viernes Santo, pero ese es ese negocio. Y de alguna manera ellos han visto que los resultados se ven, ¿sí? Y cuando empiezan a creer, las cosas empiezan a fluir. Seguido, ellos no tenían ningún acompañamiento técnico. Fue crear toda una logística de transporte de flor, que es un producto que es más perecedero que una flor. Nada, ¿sí? Para el transporte de las flores prácticamente uno tiene que cortarlas y ponerlas en un contexto de 2 grados centígrados, en un ambiente de 2 grados centígrados prácticamente hasta que el cliente final la reciba. Decirle a él que construyera un cuarto frío, ya tenía hipotecada su finca. Decirle que comprara un carro refrigerado, ya tenía hipotecada su finca, ¿sí? Surgió las ideas de las alianzas. Definitivamente, si trabajamos unidos, el trabajar unidos hace o reemplaza, entre comillas, la carencia de un capital excesivo para montar una empresa multimillonaria, ¿sí? Lo que fue el comienzo con don Alfonso Espitia se convirtió en 35 productores en Boyacá y alrededor de unos 15 en Cundinamarca, ¿sí? Él produce lo que el compadre no tiene y el compadre produce lo que él no tiene, y la suma de la producción de esta finca más la otra, finca 1, finca 2, finca 3, finca 4, fue creando un portafolio que se volvió interesante para nuestros clientes en el exterior.
hubo que crear la logística de transporte. Te vuelves por favor a donde dice barreras. Ahí. ¿Sí? Barreras logísticas. ¿Cómo crear el transporte ideal para ese producto? ¿Cómo crear un sistema que prácticamente se asemeja a la producción lechera? Había que ir a todas las fincas todos los días a recoger todo el producto, llevarlo a una poscosecha. ¿Alguien sabe qué es una poscosecha? Sí, pero sí, por ahí es. ¿Y lo dijo cómo es su nombre? Mauricio. Lo que se hace después de la cosecha, ¿sí? Las flores se cortan en el campo y tienen que ser llevadas a un sitio donde se clasifican por apertura, por longitud, por tamaño de botón floral, deben ser hidratadas, deben ser empacadas en esos ramos que les mostraba, deben ser preservadas. Nos llevó el negocio a crear poscosechas, a crear unos espacios físicos donde tuviésemos personal capacitado. Miren cómo fue de alguna manera abriéndose el negocio. Por más que uno planee, ¿sí? Todo surge como una idea de comprarle a gente que ya sabía hacer la tarea y que ya eran floricultores de toda la vida. No los quisieron vender. ¿Cuál fue la opción? Buscar una población de productores que carecieran de ese mercado. Y lo conseguimos, afortunadamente. Pero era pedalear, pues gente que no tenía el entrenamiento, no tenía la capacitación, no tenía el conocimiento, no tenía los recursos. Y han sido años de formación, años de acompañamiento, años de inversión, pero que de alguna manera han venido dando sus frutos. La idea nuestra no era crear poscosechas, era comprar un producto terminado, puesto en el aeropuerto y simplemente ganarnos un margen de intermediación. Eso quedó en el papel. Nos dimos cuenta que a estos productores, de alguna manera, si no les dábamos la facilidad del transporte refrigerado, si no les dábamos esas garantías del proceso de un producto tan perecedero como las flores, pues no, las cosas no iban a resultar. La necesidad de un acompañamiento técnico, se requirió darle trabajo a ingenieros agrónomos, colegas míos, para que fuesen de finca en finca enseñando hasta el más mínimo detalle para que ese producto llegara a feliz término. Barreras, por eso coloco ahí, barreras en el camino. Emprender no es fácil, emprender no es para todos, ¿sí? Uno muchas veces se enfrenta a unas situaciones que uno quiere llorar, ¿sí? Que uno quiere tirar la toalla, que uno quiere renunciar a sus sueños, pero alguien dijo por ahí, cada persona se merece lo que está en capacidad de soñar, persiguiendo un sueño, se llama esta conferencia, y hay que ser perseverantes, hay que luchar. Estamos en un país donde desafortunadamente no se dan las garantías para el emprendimiento de pequeños soñadores ni de medianos soñadores. Aquí todo está dado para el grande, no para el pequeño. Al pequeño existen todas las trabas para que fracase. Y fue esas barreras las que de alguna manera hemos tenido que ir surgiendo. Barreras logísticas. Es increíble. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la floricultura colombiana fue prácticamente la que desarrolló el transporte aéreo en Colombia, no sé si lo sabían. La operación de exportaciones de flores en el San Valentín, del aeropuerto del Dorado, es una de las más grandes del mundo, contado en toneladas en espacio de tiempo, ¿sí? Y aún así, uno contrata una agencia de carga que parecía muy fácil y le ponen a uno unas condiciones. Si no son tantas cajas, si no es un volumen mínimo de tanto, pues tienen que pagar el cielo y la tierra. En el negocio de las flores, en la logística de transporte, por ejemplo, llevar flor a Rusia vale más el transporte que la flor. Entonces se vuelve vital eficientar el empaque, eficientar el despacho, eficientar la entrega, eficientar el negocio con la agencia de carga. Barreras financieras
barreras arancelarias. A uno le abren una expectativa de que pues el mundo es la última frontera, ¿sí? Pero resulta que existen tratados de libre comercio, una cosa lleva flor a Rusia, otra cosa lleva flor a Holanda, otra cosa lleva flor a Estados Unidos. ¿Por qué finalmente a Estados Unidos hoy sigue siendo nuestro principal aliado? ¿Quién me dice? ¿Qué es un tratado de libre comercio? Profe Manuel, ¿qué es un tratado de libre comercio? Mis alumnos están acá y yo creo que pueden. ¿Quién me ayuda con el término? Dejen el miedo, tranquilos, que yo estoy más asustado que ustedes. ¿Sí? Esto es un conversatorio, se trata, como lo dije en un principio, más que una conferencia. Yo quisiera contarles mis experiencias de vida, porque yo no soy conferencista, yo soy empresario, yo soy ingeniero agrónomo, ¿sí? Yo soy un emprendedor más que ha hecho la tarea y que se ha encontrado con miles de obstáculos, pero que de alguna manera pues hemos sabido sortear, algunos muy lamentables, otros pues finalmente uno se termina riendo de ellos, pero pues es importante que escuchen de alguien. Yo soy solo una experiencia más, escuchen de primera mano de alguien que lo ha intentado y que hoy lo ha logrado y que hemos llegado al límite, pero hemos logrado cosas muy interesantes. Y creo que a través del emprendimiento, definitivamente, además de nuestros procesos de paz, Colombia merece estar en paz, ¿sí? El día que logremos eso y el día que le creamos al emprendimiento, creo que las cosas van a empezar a cambiar en nuestro país, en nuestra patria pequeña. ¿Ya se animaron a decirme quién es el...? Pues no sé, yo diría que gracias a los tratados de libre comercio tenemos capacidad de llevar las cosas a ciertos países. Correcto. ¿Cómo es tu nombre? Eso incluye, por ejemplo, que nosotros hagamos una exportación a Estados Unidos y ellos hagan una exportación a otros lugares para pues tener menos aranceles y tener productividad de su país. Por ahí es. Me gustaría que hubieses hablado por el micrófono. ¿Sí? ¿Usted tiene miedo al micrófono? Bueno, ¿quieres hablar? Sí. Pues no sé si has dejado de escuchar, pero el Tratado de Libre Comercio es un tratado entre los países que busca eliminar las barreras arancelarias para facilitar el comercio entre los dos países. Bien. ¿Cómo es su nombre? John. John. Bien. ¿Alguien más se anima? Efectivamente es un acuerdo entre los varios países con el fin de cumplir con el fin de dar un servicio o un producto, dado el caso de que en ese país no se produzca. Entonces es como el hecho de compartir entre todos los países del sistema nacional. De acuerdo, se podría decir que son el gozo de dos partes o varias partes en donde se hacen unas exenciones arancelarias específicas o unos tratados específicos
para ciertos productos y poder gozar de esos mercados por explorar. Lo podría decir yo. Tratados de libre comercio, importante. Si queremos hablar de comercio internacional, si queremos hablar de empresas que tienen como visión y misión la exportación de bienes y servicios, un término como tratado de libre comercio es materia prima, ¿sí? ¿Qué es un tratado de libre comercio? Son acuerdos entre dos o más países que facilitan el intercambio comercial y que de alguna manera ablandan los aranceles para aquellas personas que están interesadas en exportar o importar según el caso. Eso es un tratado de libre comercio. ¿Por qué nuestro cliente, digamos, número uno en el mundo es Estados Unidos? Porque es el tratado de libre comercio más antiguo que tiene firmado Colombia, pero no es el único, ¿sí? Los tratados de libre comercio no hay que satanizarlos, porque no son malos. Son malos cuando están mal negociados, que de alguna manera es lo que se ha cuestionado en los últimos gobiernos, ¿sí? Si no estoy mal, en la actualidad, entre los que están firmados y los que están en proceso de ser firmados, vamos a llegar a 17 o 19 tratados de libre comercio. Espero no equivocarme en la cifra. Algunos en proceso, insisto, otros ya firmados. En el caso de Estados Unidos, quien exporte a Estados Unidos tiene 0 aranceles. ¿Eso qué significa? Que para el caso nuestro, como empresarios floricultores, colocar una caja de flores en Miami, en Nueva York, en Boston, no nos significa nada de impuestos. Obviamente eso cambia el panorama del negocio, ¿sí? Si yo llevo flores a Holanda, Holanda grava con el 35% del valor comercial de la flor en impuestos en el momento de que se va a nacionalizar la carga allá. 35% es básicamente la diferencia en que eso sea o no sea negocio. Por eso es tan importante saber qué es un tratado de libre comercio y qué acuerdos existen entre Colombia, en este caso que es el país origen de lo que queremos exportar, y finalmente el país destino, que es a donde queremos llegar, ¿sí? Hay muchos emprendedores que se equivocan en ese primer paso. Nosotros afortunadamente no, pero es una de las barreras que impide abrir nuevas posibilidades de mercado. Uno muchas veces le dice, mire, en Suiza, excelente para vender flores. Austria, excelente para vender flores. Alemania, excelente para vender flores. Pero cuando uno empieza a hacer todo el ejercicio de exploración, se encuentra con aranceles del 40%, del 50%, del 60%, del 20%. Hay países que fijan unas tasas arancelarias tan altas que hace imposible cualquier posibilidad exploratoria de exportación allá. Imposible. Entonces hoy, para cualquier empresario, ¿sí? Porque aquí están las semillas de emprendimiento, ¿sí? Aquí está el futuro de Colombia, de verdad, veámoslo así, porque es así. Cuando empiecen a estructurar su idea de negocio, cuando inicien a pensar qué quieren hacer de sus vidas, qué empresa quisieran constituir, temas como estos son vitales. El desconocer la ley, el desconocer las normas, el desconocer mucho de los procesos hace que claudiquen los negocios y las empresas en el arranque, ¿sí? Yo conozco ejercicios de otros floricultores e incluso exportadores de frutas que no conocían el tema arancelario y llegó la carga al país destino y el momento de nacionalizar, cuando les pasaron la facturita de impuestos, les tocó dejar podrir la carga ya porque no tenían cómo pagar, ¿sí? ¿Qué es la tasa representativa? Que escuchamos que la TRM, que cómo está el dólar, que cómo está el euro, que... ¿Por qué es tan importante ese término?
¿Quién me dice qué es la TRM? Todos los días lo escuchamos en las noticias, en el periódico, pero ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Sin miedo. Sin miedo, muchachos, relájense, ¿sí? Yo estoy más asustado que ustedes, así que relájense. ¿Quién se arriesga a darme la definición? Tasa representativa del mercado. Es la tasa representativa del mercado. ¿De qué? Eso significa de que es un valor sobre el cual se van a manejar todos los negocios. Dependiendo del movimiento que tenga, ya sea alto o bajo, se va a generar un porcentaje de ganancia o de pérdida en última instancia. Sí. ¿Recuerda su nombre? Pregunta. Freddy. Por ahí va la idea. ¿Quién le complementa? ¿Ah? Carlos. ¿Es el valor que se le da a una moneda en otro país? Sí. Correcto. El valor que tiene una moneda frente a otra. ¿Sí? Básicamente, nosotros escuchamos, el dólar está valiendo 3.648 pesos, el dólar está valiendo 3.100, el dólar bajó a 2.600. Otro término que para un exportador debiera ser el día a día. ¿Sí? Un exportador se enferma de gastritis. Yo ya tengo gastritis. De ver la TRM en día. ¿Por qué? Porque es un negocio en el que uno compra en unidades representativas de dólar, vende en unidades representativas de dólar, monetiza, ¿sí? Voy a dar un breve ejemplo. Yo puedo comprar un tallo de rosas en 20 centavos de dólar, que eso al día de hoy puede ser, no sé, 600 pesos, ¿sí? Uno lo puede estar cambiando, lo puede estar vendiendo, perdón, a 25 o a 30 centavos de dólar, ¿sí? Pero una cosa es la tasa a la que estaba el dólar el día que compré la flor. Otra cosa es el día en que la tasa a la que estaba la flor, el dólar, perdón, el día que vendí la flor. Y otra cosa muy diferente es a cómo estaba el dólar el día que moneticé, o sea, el día que me pagaron y el día que traje el dinero del exterior, producto de esas transacciones. Un descache de esos, y usted puede ser el mejor comercializador, el mejor productor, tener la mejor empresa del mundo, las mejores alianzas, y lo saca del ring. Porque si usted compró a un dólar de 2.900, ¿sí? Vendió a un dólar de 2.800 y monetizó cuando estaba a 2.600, se quebró. ¿Sí? Se quebró. Esas son las barreras financieras y las barreras arancelarias a las que se enfrenta el exportador. Uno tiene que volverse un mago con el manejo de las divisas. Y le estoy hablando solo del dólar, ¿sí? Pero cuando usted vende flores en rubros, en yenes, en euros, ¿sí? La vaina se va volviendo mucho más compleja. Es más, nosotros estamos acostumbrados a ver que el dólar se fija una tasa en el día, pero resulta que en las bolsas de valores una moneda como el dólar se la pasa todo el día como un electrocardiograma, ¿sí? Y en el momento en que cae es cuando los bancos monetizan, o sea, cuando uno lleva la deuda, ¿sí? A uno no le enseñan en la universidad, ¿sí? Y a uno no le enseñan sino hasta cuando se enfrenta a esos escenarios, a que un banco en Colombia le dice: señor, si usted va a cambiar $7.000 o más, usted tiene derecho a negociar la tasa con nosotros. Si usted va a negociar menos de $7.000, el banco se la impone. Y el banco se la impone, se convierte en que le paga 100 pesos menos por dólar. Y si usted va a cambiar, no sé, $5.000, eso es un poco plata, ¿sí? Esos son los cursos financieros que, siendo uno empresario, en mi caso un ingeniero agrónomo que no soy financiero, tiene que aprender a manejar, ¿sí? Si quiere ser exportador. Las TRMs, todos los antiguos días, eso tiene que ser cultura general.
Uno tiene que saber a cómo está el dólar, además como un agravante. Uno dice, pero esa vaina, ¿qué tiene que ver con Colombia? Todo tiene que ver con Colombia. El que un celular valga más o valga menos depende de la TRM, ¿sí? El que el plástico valga más o valga menos depende de la TRM. El que un carro valga más o valga menos depende de la TRM, obvio, de otros factores. Pero el valor que tiene la moneda nuestra frente al dólar es determinante de nuestra economía, determinante. Entonces, ¿cómo desconocerlo? ¿Sí? ¿Cómo desconocer los tratados de libre comercio? ¿Sí? Insisto una vez más, los tratados de libre comercio no son malos. Los tratados de libre comercio lo que tienen que ser es bien negociados. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en proceso de ya autorización total de un tratado de libre comercio con Holanda. Holanda, todos sabemos, productor lechero. ¿Colombia no es productor lechero? Por supuesto. Holanda tiene la tecnología para colocar un litro de leche en Colombia más barato de lo que lo producimos nosotros. Pues porque tienen una serie de garantías del Estado, una serie de tecnología, una serie de desarrollo que les permite hacerlo. Nosotros no lo tenemos. Entonces nosotros no podemos poner a competir a un productor lechero colombiano en el abandono en que hoy se encuentra con un holandés. Pero en un tratado de libre comercio mal negociado es poner a pelear una gallina con un tigre. Así de sencillo. Insisto, los tratados de libre comercio no son malos, pero hay que saberlos negociar. Barreras culturales y barreras idiomáticas. ¿Sí? Definitivamente, muchachos, hay que aprender inglés. De verdad. ¿Sí? Yo, aún a mis 40 años, no lo he terminado de lograr. Pero no me puedo morir sin hacerlo. ¿Sí? Porque es que nosotros nos enfrentamos a un mundo globalizado. ¿Qué es globalización? ¿Quién me define el término de globalización? Y si no lo puedes definir con un ejemplo. A mí me lo definió un japonés perfecto. ¿Sí? Y me dijo a través de un ejemplo lo siguiente. Globalización, ¿qué es? Hoy los chinos, los japoneses, los coreanos, los taiwaneses, que no tomábamos sino té, estamos tomando café. Y nos gusta el café colombiano mucho. Y hay un mercado para el café colombiano allá que quiere. ¿Sí? Y los latinos que tomábamos café como locos, hoy estamos tomando té. Eso es globalización. Eso es globalización. Entonces, desconocer este fenómeno, ¿sí? Pues, frente a un escenario empresarial, frente a un negocio internacional, ¿sí? Idiomas. Nosotros tenemos, a mí me sorprende las diferencias culturales en mi negocio como empleado y como empresario. Pues he tenido que compartir con japoneses, con chinos, con alemanes, con norteamericanos, con ingleses, y hay varias particularidades. Obviamente no quiero hablar mal de nadie, ¿sí? Normalmente, cuando viene un cliente de Londres, ¿sí? Jamás habla español. Es más, forzarlo a hablar español es casi una ofensa. ¿Sí? Máximos protocolos al recibirlo. ¿Sí? Yo trabajé en empresas donde había que izar la bandera norteamericana, la bandera, no tengo nada contra ellos, aclaro. La bandera de Reino Unido, había que hacer sonar el himno, etcétera, etcétera. Ellos no hablaban español. ¿Sí? Pero curiosamente, cuando iba a un japonés la cosa era muy diferente. ¿Sí? O sea, yo tuve que ver clientes que venían de Londres, había que pagarles 2 o 3 camionetas blindadas para que fueran a la finca, máximo protocolo, recibimiento, etc. Y tuve que recibir clientes japoneses que llegaban en el taxi y hablaban español perfecto, perfecto, ¿sí? De hecho, a ellos
¿cómo se llama? Les nace, ¿sí? Y disfrutan hablar en la lengua nativa con la persona que van a compartir, ¿sí? Eso es una diferencia cultural enorme, ¿sí? Por eso coloco lo de las barreras culturales e idiomáticas. No manejar un idioma, ahora sí les voy a contar la anécdota de la rusa, ¿sí? Nosotros tuvimos una socia rusa, no digo nombre, ¿sí? No, todavía no puedo. Una de las tantas tropiezos que uno tiene, una persona con una capacidad idiomática gigante, brillante diría yo, una persona que manejaba 6 idiomas sin problema, que conocía clientes en todo el mundo y de alguna manera para cierta fase de nuestra empresa fue fundamental haberla conocido, pero uno sataniza al colombiano, ¿sí? Nosotros decimos el colombiano es el avión, ¿sí? El colombiano es el deshonesto, el colombiano es el tramposo, el colombiano es el de la malicia indígena. Los indígenas no tienen malicia, ¿sí? De verdad, es la gente más honesta que hay. Y resulta que uno cree que el extranjero, no, es que el país desarrollado, gente mucho más educada, gente de otro nivel, entonces no, ellos que van a hacer falso. Nuestra empresa tuvo que conocer un desfalco que nos costó 3 años pagar, ¿sí? Ella manejaba los idiomas, pero también manejaba las finanzas, pero también manejaba el dinero y también manejaba los clientes, ¿sí? Los extranjeros, en todas partes hay gente mala, afortunadamente la mayoría es gente buena, pero en todas partes existe el oportunista, el tramposo, el deshonesto. Eso no solo en Colombia, grave error, ¿sí? Nosotros a veces nos damos muy duro y no creemos en nosotros mismos, no creemos en nosotros como colombianos, pero eso sí, el extranjero le extendemos un tapete, claro, tampoco lo tenemos que sacar de acá, ¿sí? Hay muchos productos y servicios que venderles a ellos, pero pues tampoco hay que rendir tanta pleitesía, ¿no? Pues esta señora un buen día recogió toda la cartera, negoció toda la cartera que tenía nuestra empresa, la manejó en sus cuentas personales y desapareció, ¿sí? Le estoy hablando de $250,000 para la época, ¿sí? Y hasta el día de hoy no la hemos vuelto a ver, ¿sí? Pero ¿por qué ocurrió eso? Exceso de confianza, no saber manejar un idioma, ¿sí? Porque como ella era la que hablaba en inglés, no, hágale, usted hable con los clientes, ¿sí? Ella hablaba en ruso porque era su lengua natal, usted hable con los clientes, ¿sí? Ella hablaba mandarín, no, usted hable con los clientes, ¿sí? Y nosotros no le entendíamos, a todos le decíamos que sí, nosotros poníamos el trabajo, poníamos el dinero y ella lo recogía, ¿sí? Hay que manejar la cultura de nuestros clientes, hay que manejar los idiomas de nuestros clientes, ¿sí? Desafortunadamente, con sangre uno aprende que a un ruso hay que venderle de contado. Así de sencillo. Y hoy nuestro mercado es ese. Nosotros tenemos clientes que nos piden flor en Rusia, pero para podérsela enviar nos tienen que consignar antes, ¿sí? Barreras sanitarias. ¿Qué es eso? Cuando uno exporta perecederos, frutas frescas, flores, etc., la mayoría desconoce que el mosquito tal, no les doy nombres científicos porque los enredo, el bichito tal, el gusanito tal, el hongo tal, que aquí es lo más normal del mundo, ¿sí? Que aquí nos comemos los mangos con esas manchitas o con esas picaduras de mosco. Eso en Europa no entra, y allá la gente no lo sabe, ¿sí? Yo no sé si ustedes escucharon del caso de un emprendedor colombiano que le dijeron: necesitamos mangos para el mercado holandés, tantas toneladas. Y el tipo dijo: ¿mangos en Colombia? Allá se caen en el piso, se pudren, ¿sí? Eso va en el Tolima, en la costa, en el Huila, facilísimo, a tanto la tonelada. Pues el muchacho lo hizo obviamente de buena fe, compró N toneladas
las metió a unos containers, las subió a un barco rumbo a Europa, ¿sí? Llegó a Europa, lo primero que le hicieron fue inspección fitosanitaria, ¿sí? Hay una mosca que se da en el trópico que se llama la mosca de la fruta, digamos vulgarmente se conoce como la mosca de la fruta. Nosotros todo el tiempo nos comemos bichitos de esos, ¿sí? Los gusanitos de la guayaba, mosca de la fruta, ¿sí? Él no sabía eso. Llegó a los puertos en Europa, le empezaron a inspeccionar la carga, le encontraron el bichito y allá es bichito no deseado. Conclusión, la carga debió ser incinerada, ¿sí? Y el muchacho llevaba como 2000 toneladas de mango. Con eso nomás, ¿sí? Jaque mate. Por desconocer las barreras fitosanitarias que existen en los demás países. Hablando de productos perecederos, hablando de frutas, hablando de hortalizas, hablando de aromáticas, hablando de flores. Barreras económicas, ¿sí? Cuando iniciamos este proceso, pues desconocíamos que el monetizar o el traer el dinero producto de nuestras ventas era simplemente abrir una cuenta y ya. O sea, todo el mundo le habla a uno de la cuenta internacional para monetizar divisas, ¿sí? Vaya a un banco, solicite la apertura de una cuenta internacional para monetizar divisas. Eso suena muy fácil, ¿sí? Es solo uno de los requisitos para ser exportador y suena muy fácil. Pero resulta que cuando uno va a los bancos y dice, no, yo quiero abrir una cuenta internacional para monetizar mis ventas en el exterior, le dicen, ¿usted quién es? ¿Sí? No, soy Celestino Corrales, ingeniero agrónomo. ¿Y usted desde cuándo pasó de ser empleado a tener una cuenta internacional para traer 5.000, 10.000, 20.000 dólares? ¿Sí? ¿Usted tiene recomendado de quién? ¿Sí? ¿Qué gerente, qué ministro, qué presidente, qué empresario lo recomienda para la apertura de una cuenta internacional? No, pues yo vengo como persona natural, vengo como dueño de una empresa, ¿sí? Porque es una necesidad. Necesitamos, miren otro de los grandes estrellones. Llevábamos 6 meses exportando y no podíamos traer el dinero producto de nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que una apertura de una cuenta internacional iba a durar una semana, en el peor escenario. Duramos 10 meses para abrir una cuenta internacional, ¿sí? Pasamos por todos los bancos habidos y por haber, con todos los protocolos habidos y por haber, ¿sí? Uno jamás se imagina que para abrir una cuenta internacional jamás usted pudo haber estado reportado en data crédito, jamás debió haberse atrasado en la cuenta de una tarjeta, en el pago de una tarjeta de crédito en los últimos N meses, ¿sí? Lo tenaz del asunto es que todo nuestro capital de trabajo ya estaba fuera, ¿sí? Porque exportar, entre comillas, era más sencillo que abrir la cuenta, ¿sí? Y nosotros agotamos nuestros recursos comprando producto, lo exportamos todo y llevábamos 6 meses y no podíamos traer $1 porque no teníamos la cuenta internacional. Esos detallitos hacen la diferencia, ¿sí? Después de un año, finalmente la obtuvimos. Conflictos familiares, ¿sí? Ser empresario no es fácil, ¿sí? Uno no valora a sus empleadores sino hasta cuando uno es el empleador, ¿sí? E irónicamente, muchas veces pues uno cuestiona que se le pase en un día el pago, que no le reconocieron un gasto mínimo que uno desarrolló en su oficio diario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno es emprendedor, cuando uno quiere ser empresario, uno se paga un salario cuando la empresa da, ¿sí? Es decir, puede pasar un año y la empresa no da, 2 años y la empresa no da, ¿sí? Y por más que la familia crea en uno, llega un día que ya no cree, ¿sí? Porque le dicen, sí, muy chévere su sueño, muy chévere su idea, muy chévere lo de la empresa, pero aquí hay gastos que pagar. Y es lógico. Hay que pagar el apartamento, hay que pagar el carro, hay que pagar el estudio de los niños,
hay que pagar servicios y qué, y qué. Y tal vez es uno de los escenarios más difíciles a los que uno tiene que enfrentarse, ¿sí? Porque uno tiene que tomar la decisión si seguir soñando, ¿sí? Si seguir enfrentando demonios o definitivamente claudicar y de alguna manera decir, no, esto no es lo mío y lo más fácil es conseguir un empleo porque no puedo más, ¿sí? Barreras familiares, barreras políticas. ¿Alguien duda de que la política influye en esto? ¿Sí? El más mínimo detalle, ¿sí? Otra de las tantas anécdotas que tengo que contarles. No sé si ustedes se acuerdan el primer conflicto que tuvo el presidente ruso, Vladimir Putin, con Obama. ¿Alguien se acuerda de ese? Uno dice, eso no lo afecta, ¿no? ¿Sí? Nosotros en ese momento estábamos exportando a Rusia. Y resulta que entraron en conflicto las dos potencias del mundo, ¿sí? Y a raíz de ese enfrentamiento, Obama autorizó que cualquier cuenta internacional abierta en Miami que recibiera divisas producto de intercambios comerciales con Moscú o con cualquier zona de Rusia quedaba cancelada. Y ahí vienen quienes teníamos cuenta internacional en Miami para traer divisas producto de exportaciones a Rusia. Nosotros, ¿sí? Ese dinero quedó congelado. Los clientes nos pagaban y el dinero se la pasaba de una cuenta de Moscú a una cuenta de Miami, de Miami a Moscú, Moscú, Miami, y así nos pasamos 3 meses, ¿sí? Sin ninguna posibilidad de monetizar ese dinero, ¿sí? Ahí no fallaba la producción, ahí no fallaba la compra, ahí no fallaba el proceso, la exportación, los clientes, los pagos, todo era perfecto. Pero un conflicto político lo pone uno en aprietos. Todos esos son escenarios a los que uno, aquí me tardaría toda la noche contándoles de alguna manera los obstáculos que se van presentando en este ejercicio. Obviamente yo me he centrado mucho en lo que es nuestra empresa. Nuestra empresa se dedica a la exportación de flores, a la producción y exportación de flores, con un destino que es el exterior. Y nuestras barreras pues están, y todos nuestros problemas han estado muy enfocados a lo que ocurre cuando uno se enfrenta a sacar producto fuera de nuestra nación. Puede que el ejercicio empresarial a nivel local, pues no dudo que tiene obstáculos y barreras, pero cuando uno habla de mercado internacional, pues la cosa es a otro nivel. Pero pues no sé, no quiero aburrirlos con ese tema. Como les dije, es contarles mis experiencias, no sé de lo que les he hablado, en qué quisieran, hiciera énfasis, o si tienen alguna duda, inquietud, con mucho gusto, estamos para resolverlo. De aún. Pero que la escuchen todos y no. Sí, porque las dudas nos van a enriquecer a todos. Bueno, sí, a mí en particular me causa curiosidad lo de que se le dificultó lo de la cuenta. Pero ¿cómo fue más o menos el proceso? ¿Cómo fue el diferente banco? ¿Me recuerdas su nombre? Jennifer. Jennifer me pregunta o le causa curiosidad por qué el abrir una cuenta internacional, pues para el caso nuestro puede que a otro le haya ido muy bien. Fue tan tortuoso, ¿sí? Yo la verdad a hoy, pensándolo con cabeza fría, puede ser producto, pues, duele decirlo así sin anestesia, pero de nuestra cultura traqueta. Básicamente, sí, porque pues para nadie es desconocido que
en nuestro país existe una narcoeconomía. ¿O alguien duda de eso? ¿Sí? Si no existiera de alguna manera controles para la apertura de cuentas y no existiera el control para traer divisas del extranjero, pues realmente lavar activos sería más fácil de lo que hoy es, ¿sí? De hecho, pues para los que somos legales, el traer $1.000 o $2.000 o $50 o $1.000.000 del extranjero, pues todos los documentos contables tienen que coincidir perfectamente. O sea, la factura de venta, los documentos que quedan en el aeropuerto para la DIAN, los muiscas, etcétera, tienen que coincidir exactamente con el dinero que el cliente le consigna a uno en la cuenta internacional. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Es decir, si yo vendí $1.000 y el cliente me consignó 800, yo tengo que justificar como empresa por qué hay un faltante en el valor exportado, por qué el cliente no me pagó el 100% de la factura. Y de igual manera, si yo vendí $1.000 y el cliente consignó 1.050, yo tengo que justificar el por qué. Yo me imagino que debido a eso, e insisto, al tema de lavado de activos, pues el Estado colombiano intenta, ¿sí?, porque no lo logra, intenta, ¿sí?, de alguna manera darle trazabilidad a esos recursos, a ese dinero que llega al exterior y que de alguna manera no se preste para malos manejos. Entonces, pues obviamente cuando un pequeño empresario o un mediano empresario quiere explorar el mundo de las exportaciones, pues no es fácil o no es digerible en un comienzo entender que alguien pasó de ser empleado a ser empleador y que quiere ser empresario y que ya está haciendo un ejercicio de ventas internacionales y que necesita de alguna manera legalizar ese dinero. Yo me imagino que es por ese lado. Obviamente hasta que a uno no revisan hasta los recibos de servicios del hogar, el manejo de las tarjetas de crédito, el manejo de sus cuentas bancarias, el pasado judicial cuando lo pedían, historial financiero, hoja de vida, etcétera. Hasta que no hagan un estudio muy detallado, no es fácil que se le apruebe una cuenta internacional. No sé si a hoy eso haya mejorado un poco, pero cuando nosotros lo hicimos, pues realmente no fue nada sencillo. No sé si alguien más quiera. Buenas noches. Mi pregunta es, más o menos ustedes cómo calculan cuando nos comentaban de que a un precio importan, a otro precio les consignan y a otro precio pueden monetizar. Más o menos pues se iban pérdidas, pero ¿cómo ustedes calculan ese valor pues para que no pierdan tanto? ¿Cómo es ese cálculo para que pues ustedes obviamente tengan una ganancia y no entren en pérdidas en el momento de la exportación del producto? Laura, interesante la pregunta. En el tema de la monetización uno tiene que convertirse en un experto, ¿sí? Uno tiene que de alguna manera medir el riesgo, hasta qué punto es conveniente, para el caso nuestro, comprar en pesos y vender en dólares, ¿sí? Hasta qué punto es conveniente comprar en dólares y vender en dólares, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad financiera, lo mejor es comprar en dólares y vender en dólares y prácticamente pagar cuando a uno le pague y aplicar la tasa que a uno le aplica. Esa es la más fácil, entre comillas. Pero para un productor como lo nuestro, volvamos a la foto de don Alfonso Spitia, si para ustedes, digamos, el término tasa representativa del mercado es aún difícil, para un productor como él es aún mayor, ¿sí? O sea, cuando uno le dice al señor, mire,
Hoy le valió su tallo de rosa a 600 pesos porque el dólar estaba a, no sé, 2.900. Pero pasado mañana le valió a 550 porque estaba a 2.800. ¿Qué dice él? Ah, no me joda, ¿sí? A mí no me vengan a robar, ¿sí? A mí no me la... dólares, no, eso no es para mí. A mí pagan en pesos colombianos, ¿sí? Y es entendible. Él jamás le va a interesar manejar esos términos financieros internacionales, monetarios, no interesa. Él dice, mire, a mí dígame cómo me va a pagar el tallo en pesos y cuándo me lo va a pagar, punto, ¿sí? No más no me interesa. Obviamente bajo ese escenario, que para el caso nuestro es la mayoría, ¿sí? Nos coloca en un escenario de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos comprando en pesos, pero vendiendo en dólares. Es decir, el precio de compra es fijo. El precio de venta también. El problema es que al monetizarlo cambia. Es decir, digamos, la economía norteamericana es una economía estable. No es una economía con una inflación como la que conocemos aquí año tras año. Aunque nos maquillan las cifras, pero ¿sí? Aquí estamos acostumbrados a que cada vez la plata alcanza para menos, ¿sí? Para un norteamericano promedio no es digerible que un producto tenga que subir de precio todos los años. Es decir, los precios de una flor colombiana los últimos 15 años yo creo que han sido los mismos, ¿sí? Ellos ya saben a cómo le van a comprar a uno, punto, ¿sí? Y uno ya sabe cómo le va a vender. ¿Cuál va a ser el problema? Que yo he tenido que vender, perdón, que he tenido que monetizar dólares a 1.600 pesos, como los he tenido que monetizar a 3.270 y pico, creo que fue la tasa más alta que se ha tenido, ¿sí? Y uno puede vender el mismo tallo a, no sé, 30 centavos de dólar, pero una cosa es venderlo a 3.200 y pico como tasa de cambio en el momento de monetizarlo, y otra cosa es venderlo a 1.600 pesos, ¿sí? Pues digamos que hoy hay ciertas herramientas, están los forward que venden los bancos, que es negociar una tasa. Lo que pasa es que cuesta mucho, pero pues es una herramienta. Ellos le dicen a uno, usted puede negociar la tasa de cambio para un año, le cuesta tanto. ¿Qué significa eso? Que suba o baje el dólar, si usted la negoció a 2.900, todo el tiempo el banco se lo paga a 2.900. Obvio, si el dólar sube a 3.200 a usted le va a rascar todo, ¿sí? Pero si en vez de eso estuvo a 2.200, pues usted va a saltar de la felicidad. Digamos que hoy hay mecanismos que usan los exportadores como salvavidas, cuestan, como todo, como tener asegurado un carro, cuesta, y uno dice, uno quisiera no pagar de seguro al carro, pero el día que uno lo choca y es pérdida total, uno dice, gracias a Dios lo tenía asegurado. Igual pasa con las tasas cambiarias, pero pues para complementar un poquito tu pregunta, pues digamos sí hay unas dinámicas en las tasas de cambio. Hay cosas que uno debe hacer ya como exportador, que es tratar de negociar montos en los cuales uno tenga posibilidad de negociación, vale la redundancia. Es decir, lo que decía hace un momento, después de $7.000, el banco le da a uno alguna posibilidad de negociación con la tasa. De 7.000 para abajo, uno lleva las de perder, ¿sí? Entonces, a uno le puede ingresar 500, 1.000, 2.000, 3.000 $, pero a uno le toca dejar acumular para poder negociar con el banco, ¿sí? Por alguna extraña razón que yo no he podido entender, hay ciertos días de la semana en que las tasas de cambio tienden a la alza, hay ciertos días de la semana que tienden a la baja, y uno tiene que estar, por eso le digo que eso se convierte en cultura general para un exportador. Un exportador tiene que todo el tiempo estar consultando la TRM, esa vaina va para arriba, va para abajo, ¿será que cambio ya? ¿Será que me espero mañana? ¿Será que? Porque eso es dinero, eso es diferencia de negocio. Una pregunta, ¿ustedes son empresa productora y exportadora en puntos de venta a los países donde exportan o solamente realizan la producción y la exportación? ¿Cómo es su nombre? José. José, muy buena pregunta. Hoy en día nuestra empresa, digamos que es una estructura comercial de alianzas.
Es decir, sin ser productores, lo somos. ¿Eso qué significa? Con ellos, ¿sí? ¿Por qué a don Alfonso Espitia le va bien? Él montó su cultivo, sí, pero nosotros le hemos garantizado la comercialización de su producto 365 días al año. Él tiene un contrato de suministro, tiene unos precios garantizados y nosotros tenemos la obligación de comercializarle desde el tallo de mejor calidad hasta el de peor calidad. Todo tiene un precio según las características de la flor, de la variedad, de la calidad, etc. Digamos que son alianzas. La producción de él por sí sola no es atractiva, pero la suma de la producción de él más la de Pepito Pérez más la de fulanita más hace un display atractivo para nuestros clientes. ¿Quiénes compran las flores en los Estados Unidos? ¿O cómo funciona este negocio? Es un tema complejo, pero voy a tratar de resumirlo, ¿sí? Digamos que existen unos productores que exportan y venden principalmente, digamos que hay tres clientes grandes que manejan el mercado de las flores en los Estados Unidos. Uno son los mayoristas, ¿sí? Los floristas, mayoristas vale las istas al final, ¿sí? Que básicamente es gente con muchísimo dinero y con una infraestructura de frío y logística enorme, que generalmente están ubicados en Miami y reciben la flor allá y la distribuyen vía terrestre a cualquier estado de los Estados Unidos, va la redundancia, ¿sí? Existen las cadenas de supermercados, como los Walmart, ¿sí? Ellos no compran un producto sin haber sido, mejor dicho, ellos se inclinan, eso se llama mercado buquetero. Es un arreglo floral, ellos compran arreglos florales, como esos de la foto, no sé si pueda regresar, esa es como la segunda foto. Esto es un buquete, ¿sí? Hay varias especies de flores, pero ya es un arreglo listo. Ustedes van y compran el ramo, eso ya se ve acá, ¿sí? Ustedes ya en un Carulla o en un Jumbo, ustedes ya ven estanterías con arreglos florales. Eso se llama en nuestro negocio buquete, ¿sí? Las cadenas de supermercados en los Estados Unidos, como los Walmart, ya compran un producto así, el arreglo listo para el cliente final, ¿sí? Y están las cadenas floristas, o sea, un Flores Don Eloy a gran escala, ¿sí? Digamos que esos son los tres nichos de mercado para mover volúmenes: las mayoristas, los floristas que manejan el gran volumen, las cadenas de supermercados y las cadenas de las floristerías, ¿sí? Digamos que llegar al cliente final puerta a puerta, aunque es un negocio que se está desarrollando y es muy interesante, lo que pasa es que requieren una logística monstruosa, pero ya hay gente en Colombia que lo está haciendo, que ya todo lo maneja por internet, ¿sí? Entonces simplemente Vive las Flores. Ustedes han escuchado Vive las Flores, pueden buscar por internet, ustedes pueden comprar el ramo que quieran, confeccionarlo como quieran, ahí les dicen cuánto vale, ustedes pagan con tarjeta, etcétera, y les dicen en 3 días tiene su ramo en la puerta de su casa y allá llega. Ese es el futuro de las flores, ¿sí? Nosotros, para responder su pregunta, pues nuestro mercado hoy va hasta los mayoristas, ¿sí? Nuestro mercado hoy va a los floristas, hasta ahí. O sea, nosotros hoy no hemos desarrollado aún la entrega puerta a puerta. Yo tengo 2 preguntas. Una, en el momento que nos informó sobre las 2 ciudades en las que se tenía cultivo de flores, ¿qué es lo que no tiene Santander que tiene Monserrat en específico? Allá es donde tienen los 2 cultivos, ¿verdad? Y la otra es, ¿qué viabilidad tienen
que es una exportadora, tenga toda la cobertura para que cuando estén en el aeropuerto no les pongan una cantidad específica a la que van a exportar, sino que ustedes tengan como la libertad de elegir todo lo que ustedes quieran exportar para los otros países. ¿Cómo usted lo ve? Dos buenas preguntas. Bueno, digamos que, ¿por qué se producen flores en Colombia? Partamos de ese principio. No es que en Europa no se produzcan rosas, se producen incluso mejores que las de acá, ¿sí? O en Japón no se produzcan las rosas, no. De hecho, por hablar solo de una especie, las rosas realmente son originarias del Mediterráneo, ¿sí? De las flores que hoy se exportan, o de la mayoría de las flores que hoy se exportan de Colombia hacia el mundo, solo la Alstroemelia, se llama así, aunque nosotros la conocemos como Astromelias, ¿sí? Es la única que es de los Andes. Las demás las trajimos, ¿sí? Pero ¿dónde empezó, digamos, la oportunidad de negocio? Pues que nosotros no somos un país de estaciones, ¿sí? ¿Dónde hay rosas a borbollones en Europa? En la primavera, ¿sí? Y baratas, y de mejor calidad. Cuando entra la primavera, en los países de estaciones, el mercado de las flores se da al piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las hay regaladas y baratas, y ya siembran tulipanes a campo abierto por hectáreas, ¿sí? Entonces ahí, después de todo lo que es mayo, junio, julio, agosto, son meses muy malos, o sea, lo que es primavera y verano. La primavera porque hay mucha producción propia, y el verano porque la gente sale a vacacionar. Son meses malísimos para vender flores. Acuérdense con lo que empezamos, que es un bien de lujo, ¿sí? Es un bien de lujo. Y si un europeo está pensando en ir a playa, brisa y mar, lo menos que le interesa es comprar flores, ¿sí? Así de sencillo. Y si tiene tulipanes al lado, baratos, ¿sí? Ahora, para responder tu pregunta, cuando se vio la necesidad de cultivar flores, o la oportunidad más bien de cultivar flores en Colombia, pues Colombia tiene una particularidad, y es que está casi sobre la línea ecuatorial. El estar en la línea ecuatorial significa mayor luminosidad y más horas del día de luminosidad, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce? En calidad de las flores, ¿sí? ¿Quién nos gana? Ecuador, porque Ecuador está más cerquita de la línea ecuatorial que nosotros, por obvias razones, ¿sí? La sabana de Bogotá fue por mucho tiempo una zona ideal para producir, por la altura sobre el nivel de mar, por el tipo de suelo, por la radiación que se obtenía, pero pues esto pasó de ser una sabana a ser una ciudad, y lo que hay hoy es polución, contaminación, polución. Nosotros estamos descubriendo que el agua moja. Nuestros antepasados muiscas bautizaron la zona de Duitama, Sogamoso, como ¿qué, profe? La tierra del sol, ¿sí? ¿Y por qué era la tierra del sol? Allá había el templo del sol y etcétera. Porque ellos sabían, ¿sí? Hace 1000 años, y nosotros lo estamos descubriendo ahorita, ¿sí? Que la radiación allá era tan alta que las cosechas eran de excelente calidad. Y eso aplica para el maíz, que era el cultivo tradicional de ellos, como para las rosas. Cerinza, que yo no sé si alguno de acá conoce, Cerinza está muy cerca de Duitama, de Sogamoso. Entonces esas zonas de Cerinza, Belén, si no conocen Boyacá, los invito, ¿sí? Hay propaganda. Hoy se está convirtiendo en el tercer destino turístico de Colombia, ¿sí? Después de la costa y después del eje cafetero, Boyacá. Entonces cuando puedan, vayan, que hay harto por conocer. Esa zona de Belén, de Cerinza, Piravitoba, Duitama es alta en radiación, y por ende es alta en productividad, y por ende alta en calidad, ¿sí? Ya hay cultivos, como hay una empresa que se llama Cactus, Agrícola del Cactus, que está en el municipio de Toca, en Boyacá, que ya tiene denominación de origen. Es decir, ellos venden la rosa y dicen, mire, esta rosa fue producida en el municipio de tal, del departamento de tal, del país tal, en la región tal, y la han logrado posicionar en Europa
y los clientes piden denominación de origen. Así como existe hoy el café especial, que hay gente que paga lo que sea por un café producido en la finca de doña fulanita, no me acuerdo ahorita el nombre, en el Huila, por ser un café especial, orgánico, lo que sea. Así está pasando con las flores, ¿sí? Los piden con denominación de origen. ¿Sí conocemos el término de denominación de origen? ¿Alguien me dice qué es denominación de origen? Por dar un ejemplo, el jamón serrano, el legítimo jamón serrano, ¿dónde se produce? En España, en una zona determinada de España, con una raza de cerdos especiales, alimentados con unos frutos especiales, etcétera, etcétera. Y el que sabe eso, paga lo que sea, siempre y cuando sea jamón de allá, ¿sí? El café colombiano vive ese fenómeno y es una oportunidad, ¿sí? Las flores de la misma manera. ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿Me recuerdas? Ah, ok. Cuando llega la carga al aeropuerto, existe un proceso que se llama la paletización de las cajas. Es decir, sobre una estiba de una determinada medidas, se agrupan un número determinado de cajas de flores. Cuando tú puedes paletizar un despacho donde la carga es solo tuya, digamos que la carga, el flete, es más económico, ¿sí? Cuando tú tienes que compartir, suponiendo que sobre esa estiba tú tengas que montar 40 cajas, ¿sí? Si las 40 cajas son tuyas, pagas un precio A, ¿sí? Pero si tú no puedes exportar 40 cajas, sino solo tienes para exportar 5, tú tienes que esas 5 agruparlas con otro que tiene 35. Y por solo tener 5, tú pagas un precio B, que generalmente es más alto, ¿sí? Por dar un ejemplo, mover un tallo de rosa a los Estados Unidos cuesta entre 5 y 12 centavos de dólar ponerlo en el aeropuerto de Miami, entre 5 y 12 centavos de dólar. ¿De qué depende eso? Una variable es la eficiencia de la paletización de la carga. Obviamente, pues esas son negociaciones de escala. ¿Qué son negociaciones de escala? Pues entre más yo venda, eso me tiene que significar algo para mí, porque eso es eficiencia, y la eficiencia se mide en precios, ¿sí? Entonces, no sé si te haya respondido la pregunta. ¿Alguien más tiene...? No sé si esté confundido o me disculpo, doctor, con la apreciación de la estabilidad de Estados Unidos en cuanto al precio económico en el dólar. Si se habla de estabilidad, se dijera que posiblemente esa estabilidad beneficiara a todos por igual, pero no entiendo la inestabilidad en ese sub y baja. ¿A dónde es que se genera ese problema para hablar de inestabilidad y que afecta a ustedes como tal? Bueno, es una pregunta compleja, pero en el mercado de las flores existe algo que se llama órdenes fijas y existe algo que se llama mercado abierto. ¿Qué es órdenes fijas? Es cuando yo pacto con un cliente el precio, el volumen, la frecuencia, el día de entrega y aplica para todo el año, ¿sí? Digamos, entre comillas, ese es el negocio más seguro. Y existe otro que se llama mercado abierto. Mercado abierto es, en términos coloquiales, totear la carga como sea, ¿sí? Es decir, si el mercado está malo, toca regalar la flor. Si el mercado está muy bueno, pues puede ser hasta más conveniente negociar en mercado abierto que en órdenes fijas. ¿Qué hace uno? Al igual que con el dólar, diseñar estrategias. Una empresa no, en nuestro negocio, no puede estar jugada solo a órdenes fijas, ni puede estar jugada solo al cara y sello del mercado abierto. Tiene que buscar un equilibrio.
¿sí? Un porcentaje de su producción lo destina a mercado abierto, un porcentaje de producción lo destina a órdenes fijas. Ahora, respondiendo a su pregunta, las órdenes fijas se pagan a un mismo precio todo el año, suponiendo que le compran a uno el tallo de rosa a 30 centavos todo el año. Usted dice, pero bueno, si lo compran a 30 centavos, ¿dónde está la inestabilidad? Es una buena pregunta. La inestabilidad está en el momento que yo monetizo el dinero, ¿sí? Porque yo puedo vender a 30 centavos de dólar, que al dólar de hoy pueden ser 900 pesos, 900 y pico el tallo. Si nuestra economía estuviera dolarizada, pues no habría problema, porque yo vendería en dólares y vendría aquí a gastar en dólares. ¿Qué es lo que le pasa hoy a Ecuador? Ecuador monetizó su economía, ¿sí? En Ecuador, un floricultor ecuatoriano vende en dólares, gasta en dólares, o sea que la tasa de cambio le es indiferente. Para el colombiano, vende en dólares, cambia los dólares en pesos y viene a gastar en pesos. Entonces, ese tallo que vendo a 30 centavos, si el dólar está a 3.000 pesos, me significa 900 pesos, por dar un ejemplo. Pero si el dólar baja de 3.000 a 2.800 pesos, ya ese tallo no me vale 900 al monetizar. Me puede valer 850, 820, 800. O puede que esté de buenas y el dólar en vez de bajar suba y lo que yo haya presupuestado vender a 900 pesos en el momento de monetizar me signifique 1.000. Pero es una ruleta rusa, ¿sí? O sea, ¿qué crea la inestabilidad? Realmente es la tasa de cambio, ¿sí? Y por eso, insisto, para un exportador el manejo de las TRM es el día a día, todos los días. Uno lo primero que hace es levantarse y mirar a cuánto amaneció el dólar. A las 10 de la mañana, ¿cómo está el dólar? Al mediodía, ¿cómo está el dólar? A las 3 de la tarde, ¿cómo cerró el dólar? Y mire eso. ¿Por qué? Porque eso hace la diferencia en el negocio, ¿sí? Es ahí más o menos, no sé si... Más difícil que el negocio, el aumento, más beneficio pues a los comerciantes de allá, por decirlo así. Pero les mejora el sistema de ustedes, es el que ustedes mantienen apuntando. Son los que están en ese espacio donde van a surgir Hoy nosotros somos un amortiguador monetario, si se puede llamar así, porque para el cliente final, o sea, para el norteamericano, hablando del mercado estadounidense, él está acostumbrado en una orden fija a comprar un tallo en 30 centavos. Es decir, si el dólar frente al peso se ablanda o se endurece o se fortalece o se debilita en términos de relación cambiaria, para el norteamericano le es indiferente, ¿sí? Para el productor nuestro, que le compramos en pesos y le pagamos en pesos, le es indiferente que la TRM suba o baja. Nosotros que estamos en la mitad, es decir, que negociamos con el comprador, con el cliente final, y negociamos con el productor, pues una variación para arriba o para abajo hace la diferencia. Entonces, el manejar las tasas cambiarias y las estrategias frente a eso, pues a veces es más importante que otras variables del mismo negocio, ¿sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, pues ya para finalizar, digamos, después de un ejercicio de 5 años, quiero decirles que emprender vale la pena. No es fácil, la vida no siempre será color de rosa, se vivirán altibajos, pero el que persevera alcanza. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de fortalecimiento, de nuevas alianzas comerciales, explorando nuevos mercados, y de alguna manera, aunque hoy uno puede decir que pues estamos con los bolsillos llenos de dinero, creo que el activo más grande es el cambio social para mí, porque digamos, cuando uno se siente aburrido, cuando uno quiere declinar,
y mira a su alrededor lo que ha significado un proyecto que empezó como un sueño, una idea de un par de locos ahí que un día quisieron emprender, y uno mira que hoy viven familias completas de ese negocio, ¿sí? Pues uno siente una responsabilidad muy grande. O sea, hoy nuestra empresa fácilmente genera en empleos directos unos 150 empleos directos, e indirectos otro tanto igual, ¿sí? Y es empleo familiar, ¿sí? Por dar un ejemplo, un productor como Pedro Rincón, obviamente usted no tiene por qué conocerlo, pero es un señor que hoy le da trabajo a la esposa, a los hijos, a las esposas de los hijos, a los nietos, a los cuñados en sus unidades productivas, ¿sí? Hoy es un señor que está pensando en formalizar su negocio, o sea, él ya le dio nombre a su finca, ¿sí? Y le dio razón social, maneja cuentas bancarias, él no estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Y el tener de alguna manera un contrato de suministro de flor fijo, con unos precios fijos, que se le paga todos los meses, etcétera, pues le da credibilidad financiera, él tiene acceso a créditos, maneja chequera, o sea, la vida le cambió a nombre, totalmente, ¿sí? Y pues eso es grato para uno, ¿sí? Yo creo que las alianzas son vitales, las cadenas productivas son vitales, yo creo en las cadenas productivas, pero creo que las cadenas deben tener los eslabones necesarios, los máximos necesarios, y cada eslabón de la cadena tiene que ganarse lo justo, ¿sí? Y en una cadena donde exista un gana-gana, donde todos tengan utilidad, donde todos crezcan, hay futuro. Donde uno solo se queda con los ingresos, eso tiende a desaparecer con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Muy amable. Espero haber sembrado por lo menos más dudas.